Una Pusiste a vez grabar más así. a este ciclo virtual del cine político-social del llamamiento. Queremos agradecer la presencia de los directores Daniel y Shlomo y que nos facilitaran la película. Además, quiero comentarles y pedirles que cuando hagan las preguntas sean breves para permitir que todos puedan participar. Abajo en participantes, ustedes pueden cliquear, van a encontrar la manito para levantar y les voy a ir dando la palabra por orden y si hay algún problema que yo no puedo desilenciar el micrófono, les voy a pedir a ustedes que lo hagan. Ahora vamos a silenciarlos a todos y eso les voy a pedir para que se puedan escuchar. Ya están silenciados. Bien. Víctor. Bien, buenas tardes a todos, a todas. Además de este Zoom del que estamos participando, se puede ver en vivo a través del Facebook del llamamiento. Una vez terminado el debate y cuando se procese la filmación, se verá también desde el canal de YouTube del llamamiento argentino judío. Para los que participan por primera vez y no conozcan los motivos fundacionales del llamamiento argentino judío, los invito a entrar a nuestra página web, llamamiento.net, para conocer de qué se trata y además se podrán adherir y recibir información de todas nuestras actividades, así como también en nuestro Facebook. Damos la bienvenida, presentamos a nuestros invitados especiales de hoy y directores del... Disculpas por la demora. Daniel Burak y Sergio Shlomo Slutsky. Daniel Burak, que es además director, productor y Gracias. película... Hola, Daniel. Perdón, hay alguien que no está silenciado, por favor que lo haga para no interferir en esto. Daniel decía, es además director, productor y guionista de la película Bar el Chino, premiada en el año 2005 en el Festival de San Sebastián. Además, es productor ejecutivo del Kiosco y 100% Lucha, el amo de los clones. También productor asociado en terapias alternativas y además es docente. Con lo cual paso a felicitar a todos los docentes de este grupo en su día. Y desempeñó varias especialidades dentro de su profesión. Sergio Slutsky, Shlomo, es director y coproductor de la película, vive en Israel desde mayo de 1976, es periodista, corresponsal, documentalista y activista de izquierda por la paz y los derechos humanos. Varios de sus documentales intentan llevar la compleja realidad de la vida judía en la Argentina al público israelí, para los que muchos se conoce por Maradona, la crisis económica y algo que lo estaba comentando antes Shlomo. Su película Tercero en el Camino, sobre los obstáculos impuestos en las investigaciones de los atentados a la Embajada de Israel en Argentina y la AMIA, fue estrenada en TV en Israel en el año 2008 y en Argentina en 2009 en el canal Encuentro. En 2012 estrenó en festivales de Israel y en Argentina el documental Sin Punto y Aparte, un proyecto apoyado por Inki y la TV pública israelí. En el año 2017 coprodujo el documental argentino-israelí Impuros, y como anticipo les cuento que el día 29 de septiembre, 24, en unos pocos días, se estrena en Argentina una película un documental también de Shlomo Slutsky, Perón y los judíos. Bien, terminada esta presentación, invito a Daniel a comenzar con su exposición. Y les pido a los demás cuando expongan y pregunten que por favor
no se extiendan demasiado en hacer comentarios como para dar a todos la posibilidad de participar. Daniel, adelante, por favor. Bueno, muchas gracias. Gracias por invitarme. Bueno, aclaro que ya la docencia la abandoné, así que el día la felicitación por el día no me corresponde. No voy a hacer una exposición, los voy a invitar solamente a que expongan ustedes y nosotros trataremos de hacer un ping-pong. La única aclaración que me gustaría hacer es que tengan en cuenta que nosotros hemos hecho una película, o sea, que no es esto una demostración de la vida real, sino una obra que intenta ser una obra artística, que aprovechemos para ver la trama del revés de la tela de este bordado, donde la parte de adelante se ve en la película. Daniel, se te escucha muy cortado. Espero que sea. Gracias. Daniel, se te escuchó la última parte mal. O sea, Hay muchos teléfonos, muchos audios que no están silenciados. Por favor, silencien a todo. Bueno, no sé si llegaron a escucharme hasta dónde o no. es algo artístico, o sea que se trata también de una trama artística, hasta ahí se escuchó. Y después, Bueno, más o menos eso, que tengan en cuenta que esto es un trabajo artístico que intentamos hacer. A lo mejor no a lo mejor, sino seguro que hay una diferencia entre el involucramiento personal de Shlomo, o sea, porque tiene un involucramiento muy profundo y previo a la película. Yo también tuve un involucramiento personal, pero que lo fuimos construyendo a medida que hacíamos la película, pero no tuve las secuelas posteriores a la película. Para mí este es un acercamiento a una historia que me conmueve lo más profundo, pero también es un trabajo artístico profesional donde mi objetivo está puesto en hacer una película que sea una obra estética cinematográfica. Eso. Bien, escuchamos a Shlomo. sí. O sea, yo quiero decir algunas cosas, pero digamos también, pero me parece que el tema este de la cuestión de la estética, o sea, estética frente a, digamos, al tema en sí, digamos, Daniel lo dijo, yo tengo un involucramiento, a mí, digamos, lo que pasa, el intento de cambiar, es lo que, de cambiar, de mejorar, o sea, de hacer algo, es lo que me lleva a mí a hacer películas como, digamos, o a escribir y demás. Entonces, en ese sentido, eso, o sea, yo lo privilegio y con los costos que tiene, pero, digamos, o sea, me imagino que hay, digamos, algunas ganancias también. Pero, lo que les quería usar este diálogo haciendo un comentario. Yo me imagino que, o sea, yo tomo en cuenta que todos ustedes vieron la película, entonces saben de lo que les voy a hablar. O sea, cuando la película se estrenó hace 2 años, más o menos, en la Argentina y paralelamente prácticamente en Israel. En Israel se hizo, o sea, como en la Argentina hubo una serie de artículos que aparecieron en todo tipo de periódicos y notas y demás, entonces también en Israel hubo notas y también algunas entrevistas. Y me acuerdo que en una entrevista la radio, o sea, por un programa de cultura, o sea, de cultura y, digamos, interesante, y que, o sea, yo tenía interés que aparezca ahí, o sea, y tenía interés de quedar bien con el periodista. El periodista me dice una cosa así:
Me dice, bueno, según lo que entiendo, entonces vos volviste, o sea, fuiste a la Argentina como para llevar a un juicio a los culpables de lo que le pasó a Sami. O sea, a Sami, tu primo segundo. O sea, los culpables, los culpables, los militares, los que fueron juzgados en el juicio de la Cacha por el juez Rojansky, y los culpables, tu familia. Yo, o sea, yo les quiero decir que, digamos, que eso a mí, digamos, me hizo una cosa muy especial. O sea, yo en algún momento, digamos, sí, yo pensé que, digamos, que estaba saliendo a una batalla y que, digamos, en la cual me iba a tener que enfrentar en algunas cosas con mi familia, pero cuando me dicen que yo voy a enfrentar a los culpables de la muerte, de lo que le pasó a Sami, y que son, o sea, los militares y los civiles que estuvieron ligados a la Cacha, y por otra parte tus familiares. Entonces yo me digo, me dije, yo tengo, o sea, yo no puedo contestar, así que sí. Y entonces, a pesar de que yo tenía mucho interés, ese periodista, o sea, quedar bien en el periodista, y ustedes saben, cuando uno está en la radio, uno tiene que crear una empatía, una relación, o sea, y no crear de repente un enfrentamiento que haga que, digamos, o sea, como que lo ataquen del otro lado. Con todo yo no, o sea, no pude con mi genio, y entonces le digo, no, discúlpame, pero no. O sea, es de ninguna, más que yo hago las cuentas, o sea, le todas las cuentas a mi familia, por cosas que pasaron, pero no se puede comparar de ninguna manera la responsabilidad que hay en las personas que llevaron, o sea, que secuestraron, torturaron y asesinaron a Samuel Leonardo Slutsky, médico de 42 años en La Plata, digamos, con lo que hizo mi familia, lo que no hizo mi familia. Lo digo yo sabiendo el precio, y créanme que yo he pagado un precio dentro de mi familia por esto, y Daniel lo sabe bien y lo saben algunos, o sea, pero yo, o sea, digamos, yo estuve dispuesto a hacerlo, pero digamos, o sea, también hay que ver que, digamos, hay que diferenciar. Yo quiero decirles que o sea, que mi familia no fue una familia de héroes. Hay películas que se hacen sobre, digamos, hay un desaparecido y entonces hay gente que lo busca y demás y todo eso, o sea, ya sea una película ya sean documentales o de ficción. Pero acá, digamos, yo debo decir, o sea, mi familia no fueron héroes. ¿Sabe lo que? O sea, en el tiempo, o sea, madurando en los años de realización de la película y en los años de relación con mi familia acá y con Mariano y Alejandra, los dos hermanos que quedaron huérfanos, una de las cosas que pasó es que yo llegué a la conclusión que toda esta situación, o sea, no puede ser juzgada, primero que todo que no puede ser juzgada de la misma manera, lo que también, o sea, que hay que pensar no solamente qué es lo que pasa en el momento de la crisis, en el momento de la crisis cuando hay miedo, temor, o sea, hay un terror de que quizás, o sea, si yo voy a proteger a alguien, entonces se me va quizás me van a matar a mis propios hijos y demás. O sea, ese es un temor que puede existir en el momento de la crisis. El problema es lo que pasa después, años después, cuando digamos ya no existe ese peligro, cuando digamos, y en ese momento, digamos, a ver si en ese momento hay la fuerza como para agarrar y decir, bueno, en el momento de la crisis no pude hacerlo, pero en este momento, digamos, yo extiendo mi mano. Y eso es lo que no pasó y eso es lo que más duele. Yo, esto es una apertura, estoy abierto a preguntas y, bueno, abierto. Vale. ¿Quién quiere preguntar?
creo que Carlos había pedido la palabra, pero no sé qué Carlos. Les voy a decir, o sea, como veo que hay un silencio, entonces les quiero agregar algo más. No, O sea, no, yo quiero preguntar yo. muy bien, muy bien. Sí. No, justamente Daniel empezó haciendo una aclaración sobre el cómo filmaron la película y como casi sin quererlo, Shlomo aporta el qué vamos a contar y Daniel de cómo lo vamos a contar. ¿Sería así un poco? ¿Y cómo es la elección de Daniel, el aporte de cómo contarla con ese formato? Que no es una ficción, o sea, los directores eligen, por un lado está el tema, y después se elige cuál es la forma de contarlo. Así que eso quería preguntarle a Daniel, ¿cómo es la selección del formato de la historia? Selección de cómo contar la historia. Primero quiero aclarar una cosa, porque ahora pensaba que tal vez cuando dije lo de obra, por ahí parece que soy un formalista y la verdad es que no es así. Simplemente es que para mí hacer cine y vivir es lo mismo. O sea, voy por la vida y las cosas que me pasan tristes no dejan de entristecerme y mientras me están sucediendo, digo, estoy al mismo tiempo pensando si es material para una película o no, porque es algo que hago desde mi más tierno y me paso, no sé, dije antes lo de la trama y se lo robé a Zanussi, el director polaco Zanussi, que una vez que lo fui a ver dijo, uno se pasa la mitad de la vida es como un bordado, ¿no? Como una tela bordada, uno se pasa la primera mitad de la vida mirando el bordado desde adelante. Después la Y a boda. partir de la vida uno empieza a ver la tela de atrás de la tela No se y oye. aprende también No, se ¿se oye? entrecorta, Daniel. Daniel, Voy a apagar la cámara. apareció bien. Eso te iba a Voy a decir. apagar la cámara a ver si ahora se escucha mejor. Ahora se escucha mejor. Sí, se escucha mejor ahora. Bueno, estaba contando una anécdota que me pasó con Christoph Zanussi una vez que fui a verlo y que decía que uno se pasa la primera mitad de la vida mirando como si estuviera mirando un bordado, una tela bordada y mira la parte de adelante y a partir de cierto momento empieza a ver la parte de atrás con los hilos, pero que cuando llega ese momento uno también empieza a apreciar la belleza que tiene esa parte de atrás de la trama, ¿no? Y a eso me refería. Cuando Shlomo me contó esta historia, para mí, y le dije, yo quiero hacer esa película, es lo mismo, o sea, es una forma de vivir, mezclar el cine con las cosas que pasan en la vida. En relación a la forma de hacer la película, es como saltar sin red, es decir, la única red con la que uno salta es una red que uno construye de fantasía, diciendo, bueno, a ver, primero nos sentamos y trabajamos en este caso estuvimos trabajando, qué sé yo, como 1 o 2 años escribiendo cómo iba a ser la película para tener esa red que no existe en realidad, porque después cuando salimos a la vida, el papel ese que habíamos escrito y que era un papel que tenía 90 páginas, ¿no? O sea, no es que era un papelucho que además es un requisito para ser aprobado por el Instituto del Cine, o sea, uno tiene que salir con un plan, ese plan lo escribimos en conjunto y con eso salimos y después nos enfrentamos con la realidad y hicimos lo que pudimos con lo que había, pero la película se fue construyendo
un poco a medida que la hacíamos, pero sobre todo después de terminado el rodaje, como si uno tuviera un montón de piezas de un rompecabezas, pero que en realidad sin saber si hay un rompecabezas, ¿no? O sea, es como si te tiraran ahí un rompecabezas de 1000 piezas, o 1000 piezas y te dicen, probá si hay un rompecabezas acá. Esa es la verdad, que esa es la forma en que trabajamos con la película. Fue muy, muy difícil encontrar el rompecabezas entre esas piezas, por eso yo hago hincapié en esto del armado de la obra, porque llega un momento en que uno se encuentra con un montón de horas de materiales dispersos, de algunas cosas que buscó, algunas cosas que encontró, algunas cosas que fueron pura frustración, puro fracaso, y te dicen, bueno, con esto tenés que salir a la cancha. Es como la película, no sé si todos vieron Apolo 13, pero hay una escena crucial de Apolo 13 que es cuando los tipos están perdidos ahí porque el problema que tienen es un filtro de aire, que descubren que el problema es un filtro de aire que falló, y entonces el jefe de todos les dice en la Tierra, miren, estos son los elementos, con estos elementos que tienen acá, tienen que hacer que este filtro cuadrado entre adentro de este agujero redondo, y lo tienen que hacer en 50 minutos. Más o menos esa es la experiencia por la que atravesamos. Bueno, ahora le vamos a dar la palabra a Raquel. Voy a tratar de silenciar tu micrófono. Hola, buenas noches. Yo vi la película anoche. Soy militante de Verdad, Memoria y Justicia de la localidad de San Martín, o sea que esa película la vi. La historia, digamos, la historia externa, porque yo la divido en dos partes la película. La historia externa y la historia interna. La historia externa la he visto muchas veces, hoy mismo la he escuchado nuevamente. Creo que no se puede... Creo que acá hay dos, para mí no, hay dos partes. Lo que le pasó al compañero desaparecido y lo que quisieron reflejar dentro de la historia de la familia. Y yo creo que fue una historia muy bien reflejada, una película que si bien tiene un drama, también tiene mucha chispa. Hay momentos en que los encuentros de Shlomo con el primo segundo, que hay una cierta chispa como para una sonrisa, ¿no? Dentro de todo el drama que se estaba viviendo. A mí personalmente me gustó mucho, me dejó pensando mucho. Yo no tengo familia, mi familia queda en los Hornos de Polonia, entonces me pegó fuerte, pero no me dejó marcada. Eso es lo que quiero decir. Y una película que a uno le pega y no la deja marcada, creo que está muy bien filmada, está filmada con muchas ganas y con muchísimo amor. Eso fue lo que yo recibí, el amor que se tenía la familia a pesar de... No sé si me explico. Y eso es lo que quería comentarles, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Bueno, ahora le vamos a dar la palabra a José, que parece que hace mucho que la estaba pidiendo, pero bueno, no levantó la manito, me parece, no sé, le damos la palabra. José. José, ¿podés silenciarte tu micrófono? ¿Dónde está José? No se escucha. Perdón, que José, Marcelo José, José Adasco. José, no aparece el apellido, no sé. Bueno, si no, ¿quién quiere hacer otra pregunta? ¿Algún comentario? Yo haría Le damos la palabra a Héctor Casañet. Bueno, decime si se escucha, porque por ahí, viste... Se escucha perfectamente. Ah, bueno, gracias. Generalmente cuando ve una película uno empieza a desgranar la parte técnica,
los personajes, la composición, pero en realidad es tan doloroso esto, que es un tema que a mí me silencia. La composición es muy buena, de los cuadros, y que exceden realmente, me parece a mí, es una opinión pero muy subjetiva, exceden a un documental. También estoy de acuerdo con lo que Raquel había dicho, que hay una especie de válvula de escape a este eterno, tremendo drama, y que sirve muchísimo para poder continuar viéndola. Todo depende de la sensibilidad del que la está viendo, ¿no? Pero creo que acá todos tenemos la misma particularidad respecto a este tema. Y la cuestión familiar es dolorosa y seguramente la podemos llegar a compartir, no todos, pero algunos de los que estamos aquí, porque todos hemos tenido una especie de encuentro, o mejor dicho, de desencuentro con respecto a la familia. Esa composición de gente que nos elige, que viene ya. Y después me interesó mucho lo que dijo Shlomo. No nacimos para ser héroes. Hay quienes lo son, pero no nacimos para ser héroes. Y hay que tener un manto de piedad, un manto de aceptación, porque realmente nosotros los judíos sabemos lo que cuesta, sabemos la culpa de la culpa, y sabemos lo que hemos arrastrado a través de otras generaciones, por lo menos a mí, el tema de europeo, el tema del holocausto. Entonces, por eso no quiero hacer una composición tecnológica, solamente decirles que sí, que me gustó mucho la película y que creo que tuve suerte en continuar viéndola, porque generalmente este tema me es muy, 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 muy doloroso. Nada más y les agradezco mucho. Bueno, ahora le vamos a dar la palabra primero a Gaby y después a Diana. Gaby, ¿podés desilenciar tu micrófono? Sí. Hola, muy buenas noches. Primero quiero agradecer a Shlomo, al director y en realidad a Mariano. Sí, al director, a Shlomo y fundamentalmente a Mariano y a su hermano. A mí la película me tocó, o sea, yo nunca vi... sin estable. ¿Me escuchan? Ahora sí. Nunca, sí. Me tocó vivir algo parecido, es una película sobre la familia. Y yo tengo el recuerdo de infancia, teniendo yo 10 años, mi hermano más chiquito 3, que mi mamá lo que hizo fue, ante el peligro de tener que ver a una tía, ¿no? Que tenía su hija desaparecida, nosotros sentimos ese peligro de tener que ver a esta tía prohibida, que podía ser una amenaza para ella. Pero bueno, ella no siguió las recomendaciones de la familia, que era no tener contacto por el peligro que podía ocurrir. Hizo todo al revés, o sea, fuimos a visitarla, fue mi mamá con todos nosotros que éramos muy chiquitos, y bueno, de algún modo creo que pudimos protegerla a mi mamá, supongo. Pero lo más importante fue que yo pude verla a esta tía abuela. O sea, mi abuela no aceptaba, perdió el contacto con su hermana. En ese sentido, digamos, tuvo un contacto distante, por ejemplo, la ayudaba económicamente, ese tipo de cosas. Pero la parte afectiva quedó por parte de mi mamá, que en ese momento tendría 32 años y 4 hijos. O sea, era mi mamá con nosotros 4. El personaje, o sea, Mariano, realmente me
verlo a Mariano con las hijas, porque no podía imaginarlo a él con hijas. Es como que me quedó el registro como de un niño eterno, con una hermosa personalidad que va a ser es inolvidable para mí, Mariano. O sea, Mariano ya forma parte de mi vida y eso es gracias a Shlomo y al director, y la hermana también. Y después verlo con las hijas, o sea, es un adulto responsable, muy valiente, que pone las cartas sobre la mesa y que en realidad no pudimos conocer a su padre, porque me parece que él tampoco lo pudo conocer demasiado. O sea, yo veo la película y no sé bien quién es las víctimas, sino que las víctimas son los chicos. Y si él tampoco conoció mucho a su papá y tiene esos recuerdos, en realidad yo como espectadora me llevo más la imagen de Mariano, de esos chicos, que para mí es como una novedad en algún punto. O sea, nunca lo vi con tanta profundidad como en esta película, jamás. Y eso que conozco varios nietos y chicos que han estado, digamos, en esas situaciones, pero acá es descarnado y es como muy amoroso. Y la relación de Shlomo con Mariano, o sea, me da la impresión como que no se conocían demasiado, y hay un devenir en la película. Entonces ahí me parece que el trabajo del director fue espectacular, porque al principio yo pensaba que era algo profesional, pero después veo que hay un creyendo. Yo quedé encantada con la película, encantada con Mariano, con Shlomo, o sea... Bueno, escúchame, Gaby. Sí. Gaby, antes que nada te digo que o sea, mañana le voy a comentar a Mariano, o sea, que hay alguien que, o sea, está, digamos, encantada con él. Quiero decir también, o sea, para alegría mía, Mariano, o sea, con el que hablé también hoy, o sea, entonces él me dice, o sea, él hoy en día está contento, vive en Holanda, trabaja de editor, dice de que digamos que es lo más, es el trabajo más aburrido del periodismo, pero que Marx y Engels no le aseguran un sueldo tratando de ser periodistas, y si no, o sea, a veces no se puede. Y también, o sea, y que es feliz también cuidando a sus nietos, o sea, no a sus hijas, a sus nietos. Realmente, en ese sentido, estoy muy contento. Y también me agregó una cosa, me agregó que hablamos, o sea, le comenté que va a haber hoy este Zoom y demás, y entonces él me dijo que la justicia, o sea, el hecho de que se haya hecho justicia, o sea, por lo menos lo que hubo desde el juicio de la Cacha, que eso fue muy sanador para él. O sea, que a él, digamos, le ayudó mucho a curar algunas cosas. Lo que te quiero decir es de que, o sea, no es una persona, no era una persona fácil. Yo pienso que, o sea, tiene sus cosas, pero digamos, o sea, sí, o sea, a mí me parecía que hacía, o sea, yo quería, pero también sentía la responsabilidad, el deber, una deuda familiar que yo tenía que cumplir, que yo debía pagar, tratando de acercarme y tratando de decirle, mira, hay Slutskis así, hay Slutskis así. Y yo, digamos, o sea, yo quiero ver qué es lo que puedo hacer, y la película, de alguna manera, la película, y también otras cosas que estoy haciendo, como en este momento persiguiendo a Aníbal Teodoro Gauss en Israel, y tratando de llevarlo a juicio en la Argentina, es la continuación de esa sensación, un deber determinado, que es lo que me lleva a mí a hacer películas.
de paso quiero comentar una cosa con respecto a cómo se hacen películas documentales. Y les quiero decir que el asunto es que yo pienso que hay todo tipo de películas documentales. ¿Sí? Supongamos que uno quiere hacer una película sobre el paso de los Andes del general San Martín. Ver, digamos, todo, digamos, cómo se organizó y cómo fue y qué significó y demás. Bueno, eso se puede hacer este año, hoy. Si hay pandemia se puede postergar para dentro de 2 años. Se podía haber hecho hace 5 y se podrá hacer dentro de 10. Pero cuando uno se decide hacer una película, como nosotros nos decidimos, Daniel y yo, hacer una película mientras que pasa. Entonces, eso es mucho, pero mucho más difícil. Nosotros pensábamos que el juicio de la Cacha iba a empezar, o sea, estaba calculado que iba a empezar en abril del 2012. Por esa razón yo también llegué a la Argentina en marzo del 2012 y empezamos a filmar, pero resultó que una serie de razones se postergó eso hasta diciembre del 2013. O sea, y nosotros, bueno, no podemos decir, bueno, mientras tanto no filmamos nada. Entonces seguimos filmando, seguimos invirtiendo. Es así como, digamos, la película llevó su tiempo y, de hecho, digamos, estuvimos filmando 5 años por lo menos, de alguna manera, 5 o 6 años. Le damos la palabra a Diana y les volvemos a repetir que por favor traten de ser breves, así pueden participar todos. Diana, desilenciate el micrófono. Perdón, Alicia, quería comentar algo. Los que quieren hablar, hay algunos que están pidiendo por el chat, no saben. Si abren participantes van a ver una leyenda que dice levantar la mano. Ahí le van a aparecer para que Alicia les dé la palabra. Oh. Bueno, Diana, sí. Bueno, a mí la película me gustó mucho, la vi a fines de la semana pasada. Creo que hay distintas dimensiones para pensarla, ¿no? Una es la cinematográfica, otro es el centro de la historia, el centro que no deja de ser la dictadura, la represión, los desaparecidos, y después el otro centro que es la familia. Y yo entiendo perfectamente cuando a Shlomo le preguntó el periodista por los segundos culpables, pero no porque yo piense que la familia haya sido, pero de ninguna manera, segundos culpables, sino porque en la película, y lo que voy a decir a lo mejor no es políticamente correcto, lo voy a decir igual porque es lo que yo sentí mientras veía la hermosísima película, la conmovedora película. Lo que yo sentí es que era muy reiterativo, muy demandante, muy que nunca iba a ser cubierta esa necesidad, ese deseo de Mariano, que no había forma. Él le pedía a uno y le pedía al otro y le pedía al otro y alguien se disculpaba pero no alcanzaba y necesitaba más y necesitaba. Yo sentí que eso era infinito. Cuando recién una compañera dijo que le llamó la atención verlo con hijas, o sea, verlo en esa situación de adulto maravilloso, yo creo que tiene que ver también con esa demanda inacabable, con ese agujero que evidentemente nunca se hubiera podido o nunca se ha podido cubrir, o tal vez sí con la película, porque bueno, hay muchas otras cosas de la historia que desconocemos, de la historia personal de Mariano, por supuesto, y de la familia después de la película. Pero me pareció que era una demanda inagotable, que eso se mostró mucho en la película y que no sé si cerró en algún momento. No sé si pudo cerrarse en algún momento. O sea, todos tenemos cosas para reprocharle a nuestras familias, a las maternas, a las paternas, a las políticas, a las actuales, a las ancestrales. Es
inevitable tener que hacer reproches de distinto calibre, por supuesto. Este es muy fuerte. Niños, niñas abandonados por la familia. Pero bueno, ¿hasta qué punto abandonados por una familia que ya, si bien era familia, eran muy distantes? Bueno, nada, eso. En términos generales, eso es lo que... Me gustaría responder, ¿puede ser? Sí, claro. Alicia, sí. ¿Puedo Sí, responder? por supuesto. Sí, respondete. No sé. Es que tenemos en general como sociedad... ¿Se escucha? Sí, sí. ¿Se escucha? Sí, sí. Bueno. No se escucha. Yo lo que siento es que tenemos que... ¿Ahora se escucha? ¿Sin tu cámara se escucha? Intenta. Hola. ¿Sí se escucha? Ahora sí, sí. Ahora te escuchamos. No, no se escucha. Pido perdón por la... Bueno, vuelvo a conectarme. Ok. Salgo y entro. Bueno, Diana, te quiero, o sea, mientras que Dani sale y entra, realmente tu observación me parece que es muy cierta. O sea, digamos, o sea, es que yo, digamos, lo analizo como, digamos, que Mariano, su hermana de otra manera, digamos, están rasgados o sea, por la vida y por lo que pasó. O sea, de hecho, cuando uno piensa en los precios de la dictadura, eso es parte del precio de la dictadura, o sea, lo que, digamos, los que nos cobró a la gente, o sea, no solamente las muertes, no solamente las desapariciones, las torturas, las heridas, la cárcel, sino también todo lo que pasó en las familias. O sea, todos los miedos, los terrores, toda esta situación. Y también, digamos, gente que, o sea, que a veces le resulta difícil entender. Por ejemplo, Daniel, el tío, o sea, el hermano de Sami, o sea, él mismo, digamos, es una persona que, digamos, o sea, tiene sus problemas. Él se tuvo que salir de la Argentina, también que, digamos, él mismo había sido secuestrado durante 2 semanas y no tuvo más remedio que estaba en el exterior cuando pasó todo esto. Él intentó hacer lo que pudo, pero también él estaba con una hija recién, o sea, una hija muy chiquitita, no podía moverse tranquilamente. Evidentemente queríamos, a pesar de su intención, de la parte de Mariano fue entendido de otra manera. O sea, pero yo de vuelta lo digo, o sea, para resumir digo, este es otro de los costos, otro de los precios que nos cobró la dictadura. Daniel creo que volvió, entonces quizá podemos escucharlo. Sí, no sé si funcionará o no, apago la cámara por las dudas. Lo que yo decía, no sé si me están escuchando, ¿sí, no? Sí, ahora se te escucha. Sí. Que tengo una dificultad, porque parece que acá no digo acá por ustedes en este ámbito, sino acá en este universo que compartimos, en esta sociedad, como que hubiera que decidir, o hay culpables e inocentes, o nadie tiene culpa de nada, y no hay una posibilidad de decir, mira, nosotros no vamos a juzgar, porque si uno dice, ¿quién fue la víctima de...? O sea, nosotros mostramos en esta película una víctima directa que concentramos en Mariano, que fue tan víctima como su hermana, pero bueno, Mariano lo concentró más y lo hizo más visible a lo mejor. Pero en realidad la víctima somos todos, somos nosotros, y yo estoy convencido de que hasta el más hijo de puta de los torturadores es otra de las víctimas de este desastre en otra medida. Ahora, decir que alguien es víctima, o sea, decir, por ejemplo, en este caso, que los familiares de Mariano que no lo ayudaron tanto son víctimas,
no nos exime de reconocer que así como ellos no ayudaron, hubo otras personas que tuvieron comportamientos mucho más generosos y mucho más heroicos. O sea, no es una cuestión de buscar culpables y sancionarlos, pero tampoco es una cuestión de decir que no hay responsabilidad en los actos las decisiones que cada uno toma. O sea, creo que tenemos que ser como más multinivel como para decir, bueno, la verdad que este se portó mucho mejor que aquel y por eso le vamos a agradecer porque embellece, corrige el mundo, como nos gusta decir a los judíos, o sea, hace una mitzvah y corrige el mundo. Bueno, no corrigió el mundo y el otro no lo corrigió, el otro lo empeoró. O sea, nosotros hemos visto, yo lo sabe mejor que nadie, actitudes que hoy en día continúan con esa misma tendencia que confirma ese comportamiento de ese momento. O sea, que hoy siguen comportándose igual, así como otros tienen comportamientos mucho más generosos. Entonces, víctimas somos todos. Acá aprendimos, tomamos esto como una muestra de lo que somos todos y todos tenemos que hacernos responsables de esto que somos, inclusive que no hayamos tenido nada que ver con esta historia. Eso. Bueno, hay tres momentos muy reparatorios que perdón, a mí me llegaron. Sí, por favor, sí. Los que pidieron hablar antes fueron Miriam y Adrián, no sé si los dos al mismo tiempo, o primero uno y después el otro. Yo. Anotame porque no sé cómo. Bueno, te anoto. No entiendo cómo hacerlo. Sí. Yo te anoto. Bueno, primero quiero felicitar a los dos directores, a Daniel y a Shlomo, por la película. Me encantó, me llegó. Y fundamentalmente me pareció muy rico por el testimonio que dejan de este genocidio desde una perspectiva particular, de uno, pero que, como decía Daniel, nos afectó a todos. Y ver cómo algo, es increíble ver cómo algo, y esto es lo que pasa con los genocidios, como con la Shoah, como cualquier genocidio, como algo, esto que comentaba también Diana, que está como herida abierta, una llaga abierta que no cicatriza. Uno ve 40 años pasaron y está como en carne, en Mariano, como en carne, y en muchos otros, como en carne viva. Entonces digo, esto de poder dar testimonio, como se hizo también con la Shoah, hacerlo con lo que pasó acá en Argentina, me parece fundamental, porque es como, son distintos elementos que permiten cicatrizar, ¿sí? Y en relación a eso, a la cicatrización, lo más importante es la justicia. Entonces, en la película se ve como muchos de los represores que estaban en el centro clandestino donde estaba Sami, fueron juzgados. Gaudo, no. Y esto como que en Shlomo, yo sé que se puso al hombro el tema de la extradición para que pueda ser juzgado, lo que quería preguntar es en qué anda el tema de la extradición, porque que todos los responsables sean juzgados es muy importante, la justicia es muy sanadora. Eso. Bueno, o sea, respecto a Aníbal Teodoro Gauto, les puedo decir que o sea, que si en algún momento uno podría pensar que se trató de, digamos, de un problema burocrático, o sea, que esta persona se fue para Israel cuando fue así. Él se fue a Israel cuando fue la gran emigración del año 2002. O sea que hubo 6.300 personas que se fueron en ese año, y él entonces, o sea, él se fue a principios del 2003, y en una situación en la cual hasta la persona que le hizo la entrevista es un rabino que estaba, o sea, alumno de Marshall Mayer, y que, o sea, y es una persona que, digamos, que está en Israel, vive y está, digo, la persona que lo entrevistó, vive en Israel y
en una organización de rabinos por los derechos humanos que trabajan con los palestinos y todo. O sea, él no sabía que estaba trayendo a un represor a Israel, pero en el momento que se descubrió eso, o sea, se ve que, digamos, acá tiene protección esta persona tiene una protección en Israel y en la Argentina. Las cosas que han pasado en los últimos años fueron increíbles. O sea, yo tuve que apelar a la Suprema Corte de Justicia israelí para que se haga algo cuando 4 o 5 días antes de que se haga una sesión, la cual de hecho el gobierno israelí iba a tener que decir, tenía que tomar una decisión y se ve que, digamos, o sea, no tenía más remedio que decir esta persona entró ilegalmente. Nos mintió tanto en la cuestión de derechos humanos como también que esta persona estaba en el medio de un juicio por una estafa al Banco Central de la República Argentina. Todo, o sea, una persona que tiene en su haber cuatro, no 1, no 2, no 3, 4 llamadas rojas en el Interpol. O sea, que fue zafando una tras otra. Es una persona que protegida de alguna manera. Pero, o sea, lo que digo de que 4 días antes de que la Suprema Corte israelí tenía que escuchar al gobierno israelí, ver cómo se soluciona la cosa, en la Argentina cambian al juez, estoy hablando en junio del 2018, cambian al juez, sacan al juez Krepak y ponen al juez Siulu. El juez Siulu acepta el pedido de la defensa de Aníbal Gauto y le quitan de un día para el otro el pedido de captura internacional. Y entonces en Israel dicen, no, pero si no tiene captura internacional, no sabemos cuál es la situación, y entonces empiezan de vuelta postergaciones y postergaciones. Lo que les quiero decir, digamos, acá seguimos la lucha en esto, y en este momento les quiero decir que esto, o sea, en este momento se han sumado también familiares de desaparecidos judíos, o sea, gente de la Organización de Familiares Judíos, y también debo decirlo, gente que trabaja, o sea, de esta organización que trabajan con la AMIA. La AMIA, o sea, más allá de las críticas que uno pueda tener y demás, en el tema de los derechos, o sea, de la relación, o sea, con el tema de los desaparecidos judíos a partir del 2004, cuando Kirchner estuvo en la AMIA y se hizo un acto y demás. Entonces, a partir de ese momento hay por lo menos un compromiso anual respecto de eso, y en este momento estamos actuando juntos en la Argentina respecto del tema. Quiero decir que, por una parte, con esta gente nos hemos reunido con el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragala, y recién, o sea, créanme o no, hace 1 hora y pico, recibí una carta en la cual, digamos, o sea, la Fiscalía Argentina pide, o sea, se despertó después de años y años y está pidiendo todo tipo de cosas o sea, para renovar el caso Gauto. Y todo eso por, digamos, movernos. Es por eso que yo digo de que hay que seguir moviéndose. Quiero decir también, el 23 de enero de este año, ustedes saben que el presidente Alberto Fernández estuvo en Israel. Estuvo más o menos unas 36 horas. De las 36 horas, tuvimos el orgullo con la gente de familiares desaparecidos en Israel. 1 hora y media nos dedicaron a nosotros, y prácticamente toda esa hora y media hablamos sobre Aníbal Gauto, sobre derechos humanos, sobre la continuación de los juicios, y espero que en esta nueva circunstancia sí se pueda hacer justicia, o por lo menos que la Argentina oficial ayude a combatir porque se haga justicia y porque Israel entregue a Aníbal Gauto. Alicia. Bien, ahora le damos la palabra a Carlos Feyer. Carlos. Sí, aquí estoy. ¿Se escucha bien? Hola, Carlos. Se escucha muy bien. ¿A quién le querés preguntar o a los dos directores?
Bueno, más que preguntar, primero que nada, aunque ya se haya dicho, quiero felicitar a Daniel y a Shlomo, porque hace 2 días vi la película. Hago una aclaración previa que no soy muy afecto a los documentales, no es el género que más cultivo, pero esta película me atrapó. Me pareció de una factura realmente muy especial. Me pareció que tiene entre sus muchas virtudes el contar varias historias que de alguna manera va hilvanando con la historia principal, para mí por lo menos, que es la vida de Mariano, a quien Shlomo reencuentra como pariente después de muchos años o décadas de no saber de su existencia. Y entonces, bueno, las distintas historias. Por un lado, volver a tocar todo el tema, no solo de los desaparecidos, sino anterior, la experiencia de Taco Ralo, con todo lo que había pasado, que la verdad que en su momento fue un horror, pero con lo que vino después parecía un cuento de hadas, ¿no? Donde de pronto los que estaban interviniendo en esto, como Sami, el papá de Mariano, fue atrapado, fue a la cárcel, estuvo 5 años y lo soltaron con vida. Pero después todo el relato que hace en el juicio de la cacha, que hace Mariano sobre el momento, que uno ya ha escuchado muchos relatos, pero la forma en que fue intercalado, sin golpes bajos, con el relato de lo que en esos momentos era un niño, y cómo vivió todo ese horror, inclusive cuando el testimonio del que estuvo en la cárcel junto con Sami, explicándole cómo van a ser las torturas, qué tenía que hacer y todo esto, me pareció de un rigor documental y cinematográfico realmente supremo. Me pareció que estaba fantástico, por un lado. Por el otro lado, como también se dijo aquí, había una segunda película paralela, que era La familia Slutsky. O sea, toda una cuestión familiar que, bueno, que más que menos todos hemos tenido alguna, pero esta era muy particular. No solamente por cómo lo vivió Mariano, para mí principal víctima de todo esto, sino los entendibles miedos que tenía cada uno, aquellos que también se escaparon, no sé si a Honduras o a dónde, y que después el tío de Mariano, ¿no? Que después quería traerlo, pero tenía problemas legales, y sobre todo lo que había, y existía mucho, y algo se habló acá de eso, son los entendibles miedos que había en mucha gente, y yo recuerdo perfectamente esa época del proceso donde, bueno, yo era más joven que lo que era el Sami, el papá de Mariano, pero también sentía miedo, y no estaba en ninguna organización armada, ni mucho menos, pero toda esta película, este documental, me hizo revivir esos miedos. Bueno, y demás historias. La otra historia es que de alguna forma el juicio, que está muy bien mostrado con flashes que son muy demostrativos, cosa que pasan tantas cosas en este documental que en total dura poco más de 1 hora y media, y la sensación mía fue que se contaron tantas historias que si me hubiese tocado a mí hubiese hecho una película de 8 horas, una serie, qué sé yo, pero estuvo muy bien condensada, y es cierto que fue sanadora esa parte del juicio para Mariano. En determinados momentos se lo enfoca al final cuando está cantando y vitoreando, después que se da el fallo, y agitando los brazos y sumándose, lo cual contrastaba con toda su aparente frialdad y desinterés del comienzo, que realmente todo el proceso de incluirlo a Mariano en esta búsqueda de verdad y justicia, hay que admitirlo, se lo puso Shlomo al hombro, y fue gran mérito de Shlomo el traer a una persona que ya no quería saber nada. Esa parte creo que fue sanadora y fue reparadora para Mariano. Lo que seguramente no hubo reparación y no hubo sanación fue la tremenda deuda y el tremendo dolor que él sentía respecto al resto de su familia.
En ese sentido, me parece que hay una escena paradigmática de todo esto, que es la charla que tiene con el tío en el bar El Banderín, tan conocido por muchos de nosotros, donde el tío con total sinceridad le dice, sí, me mandé una cagada, lo reconozco, qué sé yo, y él lo escucha mirando el cielo, como diciendo, yo estoy acá porque mi papá te hubiese perdonado, pero yo no soy mi papá. Y lo que quiere es sacarse algún ladrillo de su mochila, que creo que no lo consigue. Ese tremendo dolor que él siente, que creo que de toda la familia Slutsky, después de Sammy el desaparecido, fue realmente el que peor la pasó. Él y su hermanita, sin duda, son los que peor la pasaron. Carlos, anda, perdóname, pero anda acortando porque tenemos poco tiempo. Dale, dale. Bueno, esto me pareció que está muy, muy logrado todo, muy logrado todo. Y la última cosa que quería decir es una pequeña discrepancia que tengo con Daniel en su dicho de que todos somos víctimas. Yo creo que los genocidas son victimarios, no son víctimas. Eso es todo. Bueno, no sé quién quiere contestar, Romo o Daniel. No, solamente un comentario. Una vez me acuerdo que tuve oportunidad, bueno, yo me conozco con el juez Daniel Rafecas, y me acuerdo que haciéndole una entrevista, entonces él me comentaba que los grupos de tareas, no estaban conformados, o sea, por ejemplo, digamos, como una unidad militar. Digamos que digamos, toda la gente que está en este regimiento los mandamos a hacer tal cosa, o los que están en tal lugar de la policía. No, sino que se juntaba gente con determinadas actitudes personales y con determinada personalidad, y se hacía de esa manera un grupo de tarea. Eso lo digo como, digamos, un refuerzo de lo último que dijo Carlos respecto a la cuestión de víctimas y victimarios. O sea, no había la cuestión, o sea, hay situaciones en las cuales uno puede decir, bueno, la gente cumplió órdenes. O sea, es una pregunta muy seria, qué es lo que pasa hoy en día en Israel con situaciones en las cuales hay soldados que hacen cosas y que digamos, si lo hacen, si pueden negarse, si se niegan, si pueden negarse, cuándo sí, cuándo no, pero digamos que de cualquier manera, digamos, es que están recibiendo órdenes. Como parte de una unidad. En cambio, como les digo, en la Argentina me parece que, digamos, que sí había una situación de gente que, digamos, que por su personalidad y por sus intereses estaban dentro de esos grupos de tareas o lo que sea. Bueno, ahora le damos la palabra a Marcelo Seltzer. Marcelo, ¿estás ahí? Bueno, Marcelo. Bueno, entonces le damos la palabra. Para Marcelo José. Ahí, Marcelo entonces acá está con el micrófono. Ya. Ahora se... Gracias. No, quería decir en principio que la película me tomó por sorpresa. Esperaba un documental más y realmente alguien lo mencionó. Los comentarios son todos muy ricos y estoy siendo un poco a lo mejor redundante. Ya había pedido la palabra, por eso la uso. Me parece que son varias películas dentro de una película. Eso es muy cierto. Me impactaron lo que dijo Gaby Toñe respecto de ese niño eterno, ese Peter Pan que parecía ser. En los primeros minutos dije, pero ¿qué edad tiene este chico? Primero me parecía mucho más joven, después me pareció que el pelo tenía alguna tintura o algo parecido y que andaba más o menos. Me llamaron la atención algunas cosas medio fóbicas, como no dar un beso, o tenía alguna como resistencia corporal, ¿no? a la gestualidad. Y la verdad que me pareció todo un hallazgo. Está llena de pequeñeces, cada escena,
y cada escena para detenerse y volverla a ver. Realmente me pareció fantástica. Igualmente quiero decir una cosa y hacer una pregunta en relación con esto. A mí me impactó, entre las cosas que me impactó, que muchos ya han dicho, le sumaría que hace muchos años, cuando se estrenó la película de La Mansión Seré, vino Claudio Tamburri, o Tamburrini, no me acuerdo ahora cómo es el apellido exacto, Tamburri, que había sido un arquero de Almagro, de Deportivo Italiano, y bueno, se fugó, es uno de los que se fugan de La Mansión Seré. En una de las charlas que él estaba dando, viene, alguien levanta la mano y le dice: yo soy uno de los que te salió a buscar cuando se habían fugado. Era un chico que estaba haciendo la colimba. Y eso le dio pie a él a pensar, él ahora es profesor de filosofía, no sé si en Suecia o en Dinamarca, a él le dio pie a pensar en las historias inconclusas, ¿no? En la cantidad de historias inconclusas o que uno asume como cerradas, y que todos estamos llenos y atravesados en nuestra vida por esas historias no terminadas. Y lo que me pareció con Mariano es que eso era un hallazgo impresionante, porque eso es lo que le pasa a Mariano, es lo no dicho de lo que sucede con la represión o con esas historias. Todos asumimos las historias de hijos, las historias de la gente que ha salido militando o ha continuado militando con la historia de sus padres, pero estas heridas, él le pregunta en un momento a uno de los, no sé si uno de los que estuvo detenido, de los que estuvo en Taco Ralo con él, pero le dice, pero no pensaron en nosotros, ¿no? Y en ese no pensaron en nosotros, me pareció que estaba resumida la historia de su drama. Fue una víctima más de todo. Fue una víctima más como niño de algo que me parece que todavía no pudo superar. Nada más, y quería preguntarles, perdón, ¿en qué medida lo primero que planificaron respecto de lo que iba a ser esto se fue materializando y en qué medida se fue modificando? Yo supongo que en el devenir algunas cosas originales se habrán sostenido, como la historia familiar, y otras habrán ido fluyendo. Me gustaría saberlo si se puede explicar. Daniel, ¿querés empezar? Sí. No se escucha, Daniel. A ver, ahora, ¿se escucha ahí? Ahora sí se escucha, sí. Bueno, digo, hay una historia que está escrita, en la historia esa que está escrita de 90 páginas. No se escucha. No se escucha otra vez. Un cuentito que más o menos... La historia era, a ver, alguien tiene abierto también el micrófono por ahí. La historia era que yo salía a buscar familia, la familia reconocía su falla, y entonces en un Yom Kippur todos se perdonaban Te va la voz, no se te escucha. Yo les puedo asegurar que la historia es mejor que el sonido de Daniel. O sea, no sé si se puede quizás mejorar de alguna manera, o sea, o que hable por teléfono o algo, pero realmente, o sea, es una lástima que no escuchamos, que no se te escucha, Daniel. Bueno, contestalo vos. O sea, no, o sea, la historia, o sea, nosotros cuando, para recibir el apoyo del Inca, uno tiene que presentar algo que a mí me parece, digamos, que no es, o sea, me parece que es de más, es el hecho de escribir una cosa que es como si fuese una historia que ya pasó. O sea, entonces es algo que se puede hacer con el paso de San Martín, los Andes,
pero no se puede hacer cuando se trata de una cosa que está pasando. Pero bueno, pero se pide, entonces uno lo escribe. Y entonces nosotros habíamos escrito ahí como que después de mucho devenir y demás, entonces se hace, o sea, se hace el juicio, y entonces como después del juicio, entonces está o sea, los familiares asisten al juicio, entonces de alguna manera, de esa manera, digamos, hacen un gesto respecto de Mariano, y para Yom Kippur, nuestra familia siempre, cuando se terminaba, en nuestra familia, cuando se terminaba el ayuno, entonces quienes ayunaban y quienes no ayunaban, nos juntábamos en la casa de una persona y tomábamos un té con pekaj. Me imagino que no será la única familia. Ahora, y entonces en nuestra imaginación había una imagen la cual está toda la gente ahí en la casa, y mientras tanto está Mariano caminando por la calle Gallo, que ahora es Peón, y justo a las 7 él mira que no sea antes, y entonces a las 7 él toca el timbre, y entonces, bueno, y entonces ahí empiezan los títulos, y después dentro de los títulos de la película se lo ve ahí dentro de la casa, mirando fotos, que le están mostrando fotos donde aparece el padre, o sea, el padre, el tío y demás, todos o sea que de alguna manera se reincorpora, y él recibe de vuelta parte de su familia que, digamos, que desconocía. No me digan que no es un lindo final, ¿no es cierto? Pero ¿qué le vamos a hacer? Que no fue así, que digamos que no se dio tanto el encuentro, o sea, la química necesaria. Y quiero decirles que, o sea, sí se dio en la vida en sí. Yo estoy contento que, digamos, que mis hijos son amigos de los hijos de Mariano, que nosotros nos llevamos bien, que ahora podemos hablar, que lamentablemente ahora Daniel está en un geriátrico, y nosotros, y hay un intercambio sobre que nos consultamos, y cuando empezó la corona, entonces tratamos de ver qué era, o sea, ellos están en Holanda, yo estoy acá en Israel, tratamos de consultar. Yo consulté con mi tío Leo, Leonardo, que se llama Leonardo, como si el otro era Samuel, Leonardo Slutsky, este es Leonardo Slutsky, es el hermano de mi papá. Es el que es también médico y tiene la misma edad, y tenía miedo de que, o sea, no solo tenía miedo, sino que en 2 oportunidades vinieron a buscarlo a él en vez de buscarlo a Sami. O sea, y este tío, Leo, fue a ver qué pasaba con Sami, o sea, no con Sami, perdón, con Daniel, ahora cuando fue toda la cuestión de la corona. O sea que es una película, pero también es una vida, por lo menos para mí es una vida también, y digamos, si yo trato de que sea, digamos, trato de que sea mejor, de influir, bueno, intentar por lo menos. Le damos la palabra ahora a Norma Kania Glossman. Te voy a pedir que trates de ser breve, por favor. Gracias. Gracias. Bueno, sí, la película es súper emotiva, magnífica. Quería comentarles que cuando fue la sentencia del juicio salté en la silla y grité como si estuviera ahí presente. Fue muy emocionante revivir eso, porque es lo que necesitamos diariamente. Lo necesitamos, lo tenemos incluido en nuestra genética ya para recuperarnos. Coincido en que ese agujero negro familiar es muy difícil de llenar, y que a veces las familias, que parece que estamos separados y que la familia no tiene peso, pero en algún lugar nuestro tiene peso la familia, y la necesitamos, la buscamos, y buscamos cosas que a lo mejor no podemos encontrar por distintos motivos, pero sí siento que este juicio y todo este camino que Mariano emprendió le llenó en parte ese agujero negro de su vida,
y creo que la reparación familiar está, Shlomo, en lo que dijiste, en el acercamiento de ciertos miembros, en el acercamiento de los jóvenes, de los hijos, que es muy reparador, me parece, para la familia. Y me llegó también, me emocionó mucho porque hace poquito vi Infancia Clandestina, y en Infancia Clandestina también vuelven de Cuba la familia, la pareja con un niño de 10 años que vive algo, me impactó mucho, ambas situaciones. Y nada más, gracias. Bueno, no sé quién le quiere contestar. Hay otra película que es, o sea, que trató también de gente que volvió, o sea, que estuvo en Cuba, que estamos, estoy hablando de la película, o sea, de una película sobre el lugar donde se criaron los chicos en Cuba y que, digamos, hubo todo un grupo Guardería. que volvió. ¿Cómo? La guardería. La guardería, sí, o sea, Virginia Croato hizo la película, o sea, que ella misma también es... Guardería. ¿Cómo? La guardería. Sí, la guardería. O sea, de Virginia Croato, o sea, y realmente, digamos, tuve oportunidad de conocerla a Virginia, realmente, o sea, hay algo, yo pienso que, digamos, que a pesar de que pasaron tantos años, parece como que, digamos, no todos, o sea, no nos animamos todavía, que es un poco hablar del precio. Hubo digamos, la buena intención de, o sea, uno siempre habla, digamos, de una generación de combate, una generación de gente que, digamos, que tenía ideal y demás, o sea, uno de alguna manera dentro de esa generación y, digamos, si lo toma, yo muchas veces me siento como que frente a mis amigos que hoy en día están en los carteles de las madres de la Plaza de Mayo, y mientras que uno está hablando con ustedes o haciendo sus cosas y demás, entonces uno se siente como en deuda, ¿no? Pero quiero decirles que también hay un precio que es el que pagan, digamos, o sea, lo que dice, lo que se señaló acá, que dice en determinado momento Mariano, le dice, no, pero, o sea, como que no pensaron en nosotros. Sí, o sea, eso es una cosa que hay que preguntarse. O sea, puede ser que hay algunos que me dicen que todavía no llegó el tiempo porque, digamos, porque todavía está en funcionamiento, porque todavía no terminaron los juicios y demás. ¿Verdad? O sea, es algo difícil. Yo pensé, yo sé que, digamos, que hay o sea, por lo menos en lo familiar, yo a través de Mariano, yo sí pude captar cuál es el precio o sea, que pagaron por el comportamiento de los padres, a veces por no entender la situación. O sea, yo les quiero preguntar una cosa, ¿cómo puede ser? O sea, viene David, viene ahí el compañero de Sami y cuenta, o sea, nos cuenta a nosotros que él vino y que le dijo a Sami, vos te tenés que ir. Resulta que él, y no solamente dice te tenés que ir, sino que le dice, ¿por qué no te vas a Israel? Ahora, el que le dice eso no es judío. El único judío del grupo de Taco Galo era Sami. Entonces, ahora, todo el grupo, uno tras otro, toda la gente se fueron de la Argentina en ese momento. Se fueron de la Argentina o se hicieron exilio interno. El único que, o sea, pero Sami, cuando viene y le dicen, ¿por qué no te vas a Israel? Y después pensás, o sea, era una alternativa que, digamos, como para sobrevivir y que después poder volver a hacer algo, mirar a su gente y demás. Entonces él agarra y dice, ¿por qué yo me voy a ir? Este es mi país. Este es mi país. O sea, yo no hice nada malo y entonces, y por supuesto que a Israel no me voy a ir porque, digamos, es el país, o sea, imperialista y etcétera, etcétera. Ahora,
yo les quiero preguntar una cosa, o sea, ¿por qué cuernos? O sea, el único que no se va es el judío. ¿Por qué es el único que tiene que, a mi entender, es porque es el único que tiene que comprobarle, mostrarle a todo el mundo que él es suficientemente argentino para no irse, suficientemente argentino como para no darse cuenta a veces de la realidad. O sea, lamentablemente es la situación. Nosotros no pusimos todo lo que filmamos a Mariano y a su hermana en la película, pero ellos mismos, o sea, en determinado momento se plantean de que, digamos, de que el padre de tan buena intención y tan buena, digamos, o sea, de tan idealista, a veces no captó, digamos, la realidad de que la gente estaba desapareciendo a su alrededor y que como para poder servir tenía que sobrevivir. No sé si me escuchan ahora, si volví. Sí. ¿Puedo contestarte un minutito? Me parece que en realidad hubo muchos militantes, que algunos se fueron y otros, más allá de ser judíos o argentinos, decidieron quedarse aquí pese a todo. Eso nada más. Y ahora le voy a pasar la palabra... Perdón, ¿se me escucha ahora? Sí, Daniel. ¿Se me escucha desde Sí, Susana escucha, Méndez? sí. Volviste transformado. Bueno, Susana Méndez. En cualquier momento se me va a dejar de escuchar, así que trato de aprovechar. Pero con respecto al final, a lo que cambió de la película, cambió muchísimo. Nosotros nunca hubiéramos sido capaces de imaginar un final como el que tiene la película. O sea, el final ese que tiene la película es mucho mejor que el que nosotros habíamos imaginado. Mucho mejor quiere decir más profundo, tiene más capas, ¿no? Pusea más profundo, porque, y lo encontramos solo desde la angustia, o sea, reivindico el papel creativo de la angustia, o sea, cuando fracasó todo nuestro plan y toda nuestra red, por eso decía, nosotros salimos con una red a filmar, pero la red se rompió, porque el vínculo en ese momento estaba dañado y entonces nos encontramos con que no teníamos ni final, ni continuación, ni nada, y desde esa angustia fue que nació ese salto generacional, ¿no? O sea, donde los chicos sí recomponen una relación porque descubrimos que ellos están más sanos que nosotros. Y la verdad es que si yo bien soy judío, antijudío y siempre toda mi vida me peleé con mi judaísmo y después me amigué y así fui durante toda la vida, reconozco que el ser judío fue gran parte del aporte creativo para ese final, porque en algún lugar, por lo menos a mí me vino a la memoria los 40 años de andar en el desierto a la salida de Egipto, ¿no? O sea, ese mito de que quien sale de un país como esclavo no puede llegar a la tierra prometida, solo los hombres libres pueden llegar a la tierra prometida. Y eso guarda un poco de relación con lo que nos pasó en la película. O sea, Shlomo, Mariano, yo también, pero bueno, yo no estaba en el medio del conflicto, sino que lo miraba un poco más del lado, los parientes, todos ellos, y por eso digo que todos somos víctimas, pero en distinta medida. O sea, que uno sea víctima, quiero decir que el torturador sea víctima, no lo exime de pagar con la sanción que le corresponde por haber violado, por ser un criminal, no estoy diciendo. Pero todos esos que salimos de esa dictadura atroz con todo ese peso, no fuimos capaces de llegar a ese lugar paradisíaco que habíamos imaginado de la reconciliación. Sin embargo, los hijos que nacieron en democracia, sin esa carga, sí pudieron hacerlo, y para mí ese fue un gran aprendizaje. Bueno, ahora le damos la palabra a Susi, no sé si está Susi por ahí. Bueno, si no, Víctor, ¿querías decir algo? Perdón, yo quería decir algo hace un rato. Pero Marti,
hay una lista de personas que ya están anotadas, yo te anoté, vas a tener que esperar que te toque. Perdón, porque tenía que ver, es un segundo. No, pero... Listo. No, quería comentar algo que tiene que ver con lo que se estuvo hablando hace un rato y que mencionaste recién también, Daniel, con respecto a los torturadores que también son víctimas. Primero tuvieron que deshumanizarlos y los transformaron en lo que llegaron a ser. Hay muchos que lo son, hay muchos que son víctimas también, porque de la única manera que podían conseguir que hagan lo que hicieron fue sacarles todo rastro de humanidad. Y por supuesto, como dijo Shlomo, creo antes, o vos, Daniel, tenía que buscar a las personas indicadas donde pudieran trabajar eso. Hay un mediometraje muy interesante que se llama El lado oscuro, de un español que se llama Gonzalo Suárez, con Héctor Alterio y Hugo Gorbán, un amigo mío que ya falleció, filmado alrededor del año 94-95, que plantea de una manera muy interesante eso. Eso por un lado. Y por otro lado, hay una frase que es muy interesante de Carlos Rosansky, en el diálogo que tiene con vos, Shlomo, que dice, la verdad es estática. Por eso es tan importante la justicia. ¿Qué nos podés contar de ese diálogo que tuviste con Rosansky? Nada más. En realidad, o sea, tengo muchísima suerte de a través de esta película haberlo conocido a Carlos Rosansky y después haber tenido muchas otras conversaciones. Lamentablemente también seguir el camino que lo llevó a tener que, o sea, a salir del cargo de juez, o sea, todas las presiones políticas que hubo durante la época del anterior gobierno y demás. O sea, así como se cambió el juez Kreplak y se puso a Sciulu y entonces Aníbal Gauto zafó, por lo menos por un momento, también, digamos, a Carlos Rosansky se lo presionó de esa manera. Y yo tengo, digamos, creo que, digamos, Rosansky es un poco idealista en ese sentido. O sea, él piensa como que, digamos, o sea, en su momento, estoy hablando cuando lo entrevistamos en el año 2013, les voy a ser más exactos, el 11 de diciembre del 2013. En ese momento él decía que el tema de los juicios de lesa humanidad y demás eran una cuestión de Estado, que digamos, o sea, como que se habían incorporado al Estado, a la justicia, y que entonces que no dependían del gobierno que hubiese. Y yo pienso que, digamos, o sea, en ese sentido, digamos, fue un poco también él, o sea, también Rosansky también es un poco idealista. O sea, yo pienso que sí se puede influir como para, o sea, para que, digamos, que deje de haber, o que, digamos, deje de haber juicios, o que no se dé supuestos para hacer investigaciones, que se cierren, o sea, todo tipo de presiones como para que, digamos, no se llegue a juicios. Ya no hablemos del hecho de intentonas como hubo en el anterior gobierno de la cuestión del 2x1 y demás. Pero, o sea, por lo tanto, como, digamos, puede ser que debería ser una cuestión de Estado, pero a mí me parece que las organizaciones de derechos humanos, cada uno de nosotros tiene que seguir luchando como para que esto siga siendo una cuestión de Estado, una cuestión de derecho, una cuestión de verdad y justicia, que es, o sea, y seguir combatiendo. Gracias. Bueno, gracias. Susi, ¿querías decir algo? Sí, en un momento se habló... Sí, yo escucho. ¿Me escuchan? Sí, sí. Que estuvieron hablando de lo reparatorio con respecto a Mariano.
Y yo lo que voy a decir es muy personal. A mí me resonó como muy reparatorio 3 momentos. Cuando Shlomo lo abraza y lo besuquea y él se saca así como que dice acá no somos así. Eso me pareció tan sanador porque vos seguiste abrazándolo y apretándolo como buen argentino. Después las fotos del tío, cuando muestran los primeros con todas las fotos, también se sintió tan cercano eso, el aporte para reconstruir esas cosas que faltaban a Mariano de la familia que no respondió en otro momento. Y cuando está en la mesa en Israel, uno de ellos le dice, ahora tenés una familia. Y eso me pareció milagroso, que puedan decir, no hace falta decir mucho. A veces es un pequeño gesto, pero fue retratado con tanta profundidad que a mí me llegó muchísimo. Por supuesto que nunca se termina esa reparación, pero bueno, lo mostraste también en cómo él después está mucho más alegre y se deja abrazar y vos lo seguís abrazando y los demás lo siguen abrazando. Así que bueno, nada, eso, quería decir que yo lo sentí como momentos altamente reparatorios para Mariano. Eso, nada más. Gracias. Te comento algo, Susi, o sea, la escena esa, después de o sea, hicimos el Seder de Pesach, justo era Pesach cuando vinieron a Israel, y entonces estuvieron en la casa de mi mamá, en Ashkelon. Ella en ese momento vivía en Ashkelon, que es una ciudad o sea, unos 15 kilómetros de Gaza y 60 de Tel Aviv. Entonces, la cuestión que cuando salimos, estamos ahí en una situación oscuro, que no se ve nada, que, o sea, no estaba súper bien filmado, no estábamos ahí, digamos, organizados para filmar, pero, digamos, se dijo eso y entonces y está filmado un poco. Ahora, ¿por qué, digamos, lo señalo eso? Que en determinado momento pensamos que quizás no estaba suficientemente bien filmado y no se veían las cosas como para que pase el nivel de calidad necesario, y entonces había que eliminarlo. Y decidimos que a pesar de todo meterlo. Pienso que fue una decisión valiente porque así Susi, 5 años después o 7 años después, viene y dice que eso la emocionó. O sea, yo soy, digamos, menos, aunque sea en detrimento digamos, del nivel estético, pero en la medida de que yo pueda lograr que Susi y otra gente se pueda emocionar, se puedan identificar con eso, que puedan sentir que cada uno de nosotros, como en ese momento, ahí lo dijo mi mujer, y entonces que de repente sienten que tienen que ser familia para la gente que está sin familia. Bueno, vamos a hacer las 2 últimas preguntas y les vamos a pedir que traten de ser cortos. Estaba Norma Kwanowski, no sé si estás, ¿me escuchás? Norma. Bueno, si no, le vamos a dar la palabra a José Abasco y te voy a pedir por favor que seas breve. Gracias. Ante todo, un saludo, querido Shlomo. Shana Tova, aprovecho para desearte a vos y a los tuyos. La película yo la vi por segunda vez, la vi cuando se estrenó en hebraica, pero a veces es muy bueno ver una segunda vez y una tercera también, determinado tipo de películas para poder revalorizar una serie de valores y a determinadas personas. Y yo acá, vos ya lo mencionaste, Shlomo, de algún modo también, quiero revalorizar la figura del juez Rosiansky. Uno realmente me vino muy bien ver la película y verlo más allá del interés de la película y de toda la historia y toda la trama, ver la actitud de él en ese juicio. Me sirvió muchísimo y realmente uno comprende perfectamente qué es lo que hizo el gobierno anterior con este juez y por qué lo hizo. Simplemente eso.
me gustaría decir algo que estuvimos hablando mucho sobre las víctimas y no quiero dejar de resaltar que, digamos, yo dije, Mariano es víctima, Shlomo es víctima, la familia de Mariano y Shlomo son víctimas, el torturador es víctima también de alguna forma, pero acá la víctima más grande por mucho en esta película es Sami, ¿no? Que no solo es víctima, sino que además es héroe. Y yo reivindico a los héroes, o sea, yo pienso que reconozco que fue un error para Sami no haberse ido, porque si se hubiese ido a Israel estaría probablemente viviendo en un kibutz y hubiese seguido con su vida, etcétera, etcétera. Podría haber sido muy feliz. Pero su no, aun si se equivocó en no irse, no es un error lo que lo motivó a no irse, sino que es un compromiso heroico con un mundo mejor. O sea, él no se fue porque se equivocó, no dejó de irse por haberse equivocado, aun si fue un error. Él no se fue porque tenía una concepción heroica de la vida, donde tenía valores tan altos que, como tantos otros y otras, pusieron en riesgo su propia vida, y esa actitud los llevó a perderla. Cuando Mariano le dice, ustedes no pensaron en nosotros, al amigo de su papá, Mariano se equivoca, o sea, otra vez, no estoy diciendo Mariano se equivoca literalmente, pero Mariano se equivoca porque generalmente los que arriesgaban su vida de esa manera pensaban sobre todo en sus hijos, y aún cuando no los tenían, pensaban en sus hijos que iban a venir como hijos de la humanidad, que iban a gozar de un mundo más feliz, y que había que sacrificar la propia vida para llegar a ese objetivo de un mundo más feliz. Entonces, yo aprendí a conocer a través de esta película a Sami, y la verdad es que yo lo tengo en un altar de mi corazón, con esos dibujos que hacía y esos estándares tan altos que se puso a sí mismo, y por eso para mí lo más importante de esta película es rendirle homenaje a él y a tantos otros y otras que compartieron ese destino. Gracias por tu emoción, Daniel. Gracias. Le damos la palabra a Silvia Turek y con ella vamos cerrando. Silvia, ¿estás? Sí, bueno. ¿Te podés silenciar? Que está callada. ¿Te podés silenciar? ¿Te podés silenciar, que yo no puedo desde acá? ¿Ahora sí? Ahora se te escucha, sí. Sí, ahora sí. Yo lo que quisiera decir, nada más, no felicitarlos por la película, porque me pareció espectacular, pero sí quiero agradecerles, porque toda artista que haga una obra de arte referida a la historia de lo que pasó en la dictadura, y la mantenga viva la memoria, es importantísimo para toda una generación. Y eso creo que es importantísimo remarcárselo, agradecerles profundamente la obra que han hecho. No digo felicitarlo porque además pasa esto. Artísticamente no soy quien para juzgarlo, pero sí desde lo emotivo me pareció espectacular, y ese agradecimiento es eterno. Es decir, creo que alguien lo dijo recién, la dictadura nos dejó muchas cosas, muchos temores, y nos dejó muchas historias sin cerrar.
Por eso la de Samuel, la de Mariano, que no se cierre, es más que lógica, porque cada uno, de acuerdo al compromiso que tuvo, tiene 1000 historias sin cerrar, con su familia, con sus hijos, con sus amigos, con un montón de cosas. Tampoco me da para juzgar a los familiares de Luzki, porque uno también que tuvo un compromiso sabía que en una clandestinidad era una marcha para el lugar donde fuera. Entonces buscaba aislarse de los amigos, aislarse de los parientes, y los otros hacían lo mismo. Entonces a uno se le cerraron un montón de puertas casualmente por tener un compromiso. Otros se la abrían, pero era así. Y el por qué no se fue Sami de Argentina, coincido plenamente en que el compromiso de él era acá, y punto. Cada uno lo asumió. Los que se fueron sufrieron otro tipo de trauma, porque quedaron con el trauma de que se fueron, y los que se quedaron, por ahí lo pagaron con la vida, y quizás con la culpa de que quedaron vivos. Pero es decir, eso es todo lo que nos dejó la dictadura, y eso no sé quién lo va a poder cerrar. Nada más. Gracias. 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 Perdón. ¿Le contestás, Daniel? No, solo una palabra, y, o sea, simplemente no puedo con mi genio. O sea, yo pienso que es un tema quizás de una charla en sí misma respecto a la responsabilidad de la gente, digamos, de los combatientes y demás, no solamente por sí mismos, sino también por sus hijos y demás. O sea, quien vio la película Infancia Clandestina, entonces ve, digamos, qué es lo que pasa, digamos, con buena gente, pero que, digamos, qué es lo que le pasa después a los chicos. Y en nuestro caso, que es una infancia clandestina de la familia, yo pienso que, yo creo que hay que pensar, digamos, o sea, cuando uno está solo, entonces pensar, digamos, por sí mismo. Cuando uno tiene hijos, entonces tiene que pensar no cómo cambiar las ideas, sino cómo implementarlas. Y me parece que a veces el suicidio no es una forma de combate eficiente. Y entonces, en ese sentido, tenemos una discusión, pero con Daniel o demás, quizás con alguno de ustedes, yo, bueno, o sea, me parece que, digamos, lo más importante es que, sea lo que sea, hubo una generación que estaba dispuesta a hacer algo más allá de, o sea, no solamente para combatir, para yo estar mejor, para yo tener más plata y yo demás, sino para hacer algo en conjunto y demás. En ese sentido, digamos, yo rescato eso. A nivel de las decisiones tácticas, me parece que, digamos, que es una cuestión de discusión. Y también, en lo que tiene que ver con los judíos, sí me pregunto, ¿por qué el único judío de ese grupo es el único que no se va? O sea, se ve que hay algo ligado a su judaidad que lo hizo quedarse para demostrar algo. O sea, solamente eso planteo que, bueno, pensémoslo, tenemos material para pensamiento. Muchas gracias. Les agradecemos la presencia a Daniel y a Shlomo, no se retiren todavía. Le pasamos la palabra a Liliana, no sé si antes Víctor quiere agregar algo, y si no, le pasamos la palabra a Liliana, una compañera del Cine Debate. No, lo único que quiero es agradecerle tanto a Daniel como a Shlomo la participación que tuvieron. Esto fue muy enriquecedor y mi agradecimiento total a ellos. Lili, tu palabra. Hola, buenas noches a todos. Yo quiero también agradecer a Shlomo y a Daniel por esta película tan conmovedora. Creo, Shlomo, que se percibió muy, muy fuertemente el viaje reparatorio que vos hacés como militante a través de la película, militante de los derechos humanos, y también el viaje personal reparatorio que tratás de hacer respecto de Mariano. Se percibe claramente. Después los efectos que tienen las acciones nuestras respecto
de los otros, en este caso sobre Mariano, si eso bastaba, si no bastaba. Bueno, todas las relaciones son de a dos, así que el otro podrá tomar lo que pueda tomar, pero es valioso lo expresivo de la película, es muy, muy valioso más allá de lo reparatorio de la justicia, que es sanadora, que resultó sanadora para Mariano. Creo que es muy fiel la película, muy, muy intensa y muy conmovedora, profundamente. Así que te quiero agradecer a vos esto y tu participación personal en la emoción. A Daniel también la factura, ¿no?, de la película. Bueno, y a todos agradecerles la presencia y les paso a comentar para invitarlos a varios de los encuentros que tenemos por delante. Primero, mañana, la Comisión de Perspectiva de Género sobre el tema Nuevas Masculinidades va a presentar, con la presentación de Jorge Elbaum, creo que no hace falta presentarlo, pero decimos periodista y sociólogo. Mañana sábado, 12/9 a las 16 horas. Para participar del Zoom les pedimos por favor que manden mail a generollamamiento@gmail.com. Por otra parte, también invitarlos el domingo 20/9 a las 19 horas, el Llamamiento Argentino Judío festeja Rosh Hashaná y sus 5 años de vida. Va a haber un Zoom para entrar a festejar juntos. Y por último, los vamos a esperar nuevamente en otra jornada de cine debate el viernes 9 de octubre a las 19 para tratar el debate de la película Vals con Ashir. Oportunamente les vamos a mandar el link de la película y luego el Zoom para entrar al cine debate. Buenas noches y gracias. Y me permitís, quiero agradecerle yo también, porque la película hecha, digamos, lleva un proceso enormemente largo y difícil hecha. Es un pendrive en un bolsillo hasta que sacamos acá, y entonces vemos que en realidad es un pedazo de vida muy importante, ¿no? Así es, y también se notó. quiero señalar que si estamos en esta democracia que tenemos, en esta América Latina golpeada, es gracias a lo que padecimos, al sufrimiento de las víctimas que no digo que nos vacunó contra toda injusticia, pero que nos dio la fuerza de seguir resistiendo, y que tampoco hay que descartar que heroísmos como ese sean necesarios en el futuro, porque estamos viendo que muchas cosas, muchas cosas que creíamos definitivamente enterradas están luchando por aflorar, y entonces lo que pasó hace 40, 50 años, no sabemos qué va a pasar con eso dentro de 1 o otros 40 más. Así que muchas gracias por todo. Bueno, gracias a ustedes, y quiero pedirle disculpas a aquellos que no pudieron participar, aunque estaban anotados, pero no nos dio el tiempo. Lo lamentamos mucho. Gracias a todos por participar y esperamos verlo próximamente. Shlomo, para vos es muy tarde hoy, así que creo que te vas a ir a descansar. No se hace por la militancia. Todo sea por la militancia. Gracias a todos. Muchas gracias. Hasta luego, adiós. Muchas gracias. Gracias.